Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto, en esta emisión que pretende respetar todos los protocolos del COVID. Un gran abrazo para Rosario Yerdi, que se está recuperando, dio positiva para COVID, así que algunos de nosotros estamos fuera del estudio. Muy bien, por suerte. Tan es así que les voy a pasar revista de nuestros compañeros como siempre. Señor Nacho Ortelli, buenas noches. ¿Me cuenta por dónde va su información? Hola Luis. El detrás de escena de lo que fue el acto y la foto de unidad entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y el grueso del Frente de Todos. ¿Qué hicieron después del acto? ¿Cómo se gestó el acto? Y también te voy a contar la gestión que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta para conseguir vacunas. Señor Martín Angulo, también lo vemos muy bien. Buenas noches. Cuénteme por dónde vamos a ir. ¿Cómo andás, Luis? Buenas noches también para Nacho. Vamos a contar, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las clases presenciales, cuáles son los otros reclamos judiciales que hay en distintos lugares del país, sobre todo en el conurbano, para que allí también vuelvan las clases presenciales. Son reclamos que están presentando desde distintos sectores de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, para poder tener un fallo como el de la Corte. Muy bien, quiero agradecerle especialmente a Mariano Yese, un querido y viejo, lo de viejo no es por la edad, porque hace mucho que trabajamos juntos, que estés ahí en el piso haciéndonos el aguante. Gracias, Marian, por estar como siempre. Y también hay una novedad que a mí me sorprendió. Digo, tenemos pocos test en la República Argentina y la provincia de Buenos Aires reaccionó en contra de un sistema de test, ¿no? Exactamente, Luis. Los test rápidos que se venden en farmacias, finalmente hubo una resolución en la provincia de Buenos Aires. Se prohibieron. En el programa te voy a contar la letra chica. ¿Por qué el gobierno de Kicillof decidió prohibir la venta libre de estos test rápidos? En instantes nada más. Bien. Y Pablo Winocur, bienvenido. Finalmente nos cruzamos en un programa, no solo en los pasillos. Contanos cuál va a ser tu título. Vamos a hablar de cuál va a ser el proyecto que el gobierno le va a mandar al Congreso y cómo van a buscar que se apruebe con unas mayorías lo más amplias posibles. No va a ser tan fácil en diputados, pero después te cuento cómo están los números. Nos vamos a Gabriel Prosperi, que está en Plaza Miserere, para saber cómo están funcionando los controles, qué está pasando. Hoy veía cifras que son preocupantes porque no ha bajado demasiado el uso del transporte público, apenas un 1% comparado con la semana anterior. Digo, si es que la circulación es la que debe ser combatida para que el virus... Ahora vamos a repasar con Nacho la cantidad de infectados que hay. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Este es el panorama de la estación Constitución. Respecto de la estación en sí y de los trenes de la línea Sarmiento, se está dando un 45-44% de uso del transporte del tren en la zona del AMBA respecto de lo que sería la etapa de normalidad o la prepandemia, un 44-45%. Respecto de la semana pasada, Luis, para la ciudad de Buenos Aires, en números recientes, en los subtes, por ejemplo, ha bajado un 11% el uso respecto de la semana pasada. Esto quiere decir que mucha menos gente está transitando en las primeras horas de la mañana y también en las últimas horas del día. Respecto de los trenes, un 11% es lo que tiene la ciudad de Buenos Aires respecto de los últimos datos que tiene, en base también a entrecruzamientos con la tarjeta SUBE. Estas son estadísticas que maneja el Ministerio de Transporte de la Nación. Un 11% en la zona metropolitana, saliendo de la ciudad de Buenos Aires, se ha utilizado menos que la semana pasada. Estos son datos que ha presentado recientemente la ciudad de Buenos Aires. Pero aquí, con una temperatura realmente invernal, lo quiero decir, Luis, también queda, y esto tal vez viene como nota al margen, si se me permite, lo que va a dejar la pandemia y lo que evidentemente también teníamos en la prepandemia, y es mucha marginalidad, mucha gente que lamentablemente está viviendo en las calles. Fíjate lo que es estas paradas de colectivo que se convierten durante la noche en establecimientos para que la gente allí pueda dormir y que luego, de alguna manera, sigue el día al otro día con el rebusque que pueda aquí en la plaza, juntando el mango, o como cartonero, o como vendedor ambulante, o lo que fuere. Pero fíjate este panorama, ¿no? Que es el otro costado de la pandemia, o lo que va dejando la pandemia. Lamentablemente, y con este frío más todavía, lo que podemos resaltar como nota al margen
en estas noches de estaciones que tenemos, ¿no? Estuvimos muchas noches contigo en la Estación Constitución, estuvimos ahora en Estación 11, como te estamos mostrando, y esto también es un rebote de la pandemia que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Claro que sí, obviamente. Y recién veía también en la información las tasas de positividad que se están dando todavía muy altos de los test que se están realizando, el 35%. En un ratito estamos conversando con Jorge Hefner, que es investigador del CONICET y una de las personas que mejor nos explica a los que no sabemos demasiado de qué se trata, sobre qué es lo que está pasando. Hoy también hubo una novedad no menor, que el presidente Biden apoyó el proyecto para tratar de abrir las patentes. Y ya lo veo hoy a Jorge, lo voy a saludar. Hola Jorge, buenas noches, y empiezo preguntándote por esto. ¿Tenemos todavía una tasa alta de positividad porque hay más circulación, porque hay pocos test o por todo junto? Es por todo junto, Luis. Buenas noches. Mira, realmente los datos de hoy realmente son datos graves desde cualquier punto de vista. Primero, el récord en mortalidad, el número es enormemente alto. Tenemos 24.000 casos nuevos de infectados, pero si vos te fijás, el nivel de testeo bajó, fue de 60 y pico de mil. Así que por lo menos tenemos que asumir que estamos arriba de los 30.000, con niveles de positividad del 30%, cosa que si la recomendación es del 10%, no estamos en 30.000, estamos en 40.000 o 50.000 casos diarios. Tanto en los casos diarios como en la mortalidad, como la situación dramática que se vive en las terapias intensivas y en las salas de cuidados intensivos. Realmente estamos hoy por hoy claramente en el momento peor de la pandemia, con una sola noticia buena en este escenario, es que las personas que han sido vacunadas, realmente por las estadísticas se nota que están bastante protegidas, y eso es lo que explica en gran medida que el promedio de edad en las terapias intensivas haya bajado de 70 años en la primera ola a 53, 54 años. Estaba viendo, Jorge, que nosotros hablamos 30 minutos con Canosa sobre cuestiones políticas, y la Corte, si la presencia de Massa o si Cristina, que yo cuántas cosas más, y vos estás dando datos demoledores. No quiero que te involucres en nada de la política para no manchar lo que estás explicando, pero digo, después de estos 15 días de medidas que se han tomado, ¿podemos decir que surtieron efecto o no? ¿O hace falta todavía bajar más el índice de positividad y de circulación del virus? No, hay que bajar muchísimo más, Es una opinión personal, la charlamos hace 2 o 3 semanas. En su momento yo opinaba que las medidas tendrían que haber sido más dramáticas, sin desconocer en absoluto los ribetes que tienen que ver con el problema económico, social e incluso hasta el psicológico. Pero yo realmente creo que en la actual situación tendríamos que haber hecho un cierre en fase 1, por lo menos en lo que es AMBA, por 10 a 14 días para bajar dramáticamente esta curva, que con estas medidas parciales podríamos estar peor. Sin estas medidas claramente sí, pero son insuficientes. Claro. Mira, yo ayer veía la circulación callejera. La verdad que nobleza obliga, no estoy viendo lo que pasa en los accesos, y ayer estuve en uno de ellos y era muy, digamos, no se notaba una circulación ostensiblemente más fuerte. Nos vamos a ir a Puente de Pueyrredón. Allí está Marcelo Padovani, si no me equivoco. Marcelo, sí, Luis, contanos qué pasa en Puente de Pueyrredón. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Bueno, hablabas de la gran circulación y yo te puedo dar testimonio de que sí, muchísimo tránsito a esta hora sobre el Puente Pueyrredón. Estamos mucho más allá de las 8 de la noche, el horario en el que teóricamente empieza la restricción. Aquí lo que ha pasado, Luis, es que a las 20 ha comenzado el control de Prefectura Naval Argentina, como habitualmente hace Prefectura aquí en el Puente Pueyrredón. Y ¿sabés qué estamos viendo, observando? Que las motos no zafa ni una. A todas las motos que pasan por acá, por el puente, las para la Prefectura Naval Argentina. Y como te digo siempre, Luis, hay 1, 2, 3, 4 carriles, a ver, conté mal, 5 carriles con autos y 1 para colectivos. Ahí viene el 17, mirá. El 17 pasa despacito. Si no hay mucha gente, si no hay muchos pasajeros, la prefectura no se sube. Porque, bueno, suponen que son todos trabajadores esenciales. Y el resto sí, se ha agilizado bastante el control aquí en el Puente Pueyrredón. Pero claro, algunas demoras tenés.
sobre todo Claro. cuando hay gran caudal, Luis, gran caudal de tránsito como a esta hora sobre el puente Porredón. Te puedo decir que hay, a ver, y por lo menos 20 cuadras, por lo menos unas 20 cuadras para pasar ahora por el puente Porredón. Claro. Bueno, nos quedamos allí, Marcelo, ¿no? Porque yo tengo la impresión Dale, de que cómo no. estamos... Que son gracias, como dos películas que estamos viendo, ¿no? Lo vengo diciendo desde la semana anterior. Hay una película que se ve adentro de los hospitales, lo que nos está contando Jorge Hefner, de lo que está sucediendo, y una película que no se condice, que es la discusión política. Yo hoy lo veía al presidente de la Nación, enojarse, retarnos, insistir con la decrepitud, todo entre comillas y negrito, que le dijo a la Corte Suprema de Justicia, la imposibilidad de sostener o no a un funcionario como subsecretario de Energía. Estamos hablando como en dos idiomas totalmente distintos, ¿no? Está Luis Juez, que es diputado nacional de Córdoba. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien. Primera reflexión, que yo podría que nos detengamos a hablar sobre el fallo de la Corte, que no es menor, ya lo hemos explicado con Viviana y demás, pero me gustaría un panorama un poco más general, a partir con la excusa del fallo de la Corte Suprema. Yo comparto el argumento. Comparto tu argumento, Luis, lo comparto 100%. Creo que hay una Argentina que se desgarra, una Argentina que se desangra, una Argentina de la pandemia, y ahí mete todas las cuestiones, y una Argentina de la política, de lo peor de la política, porque la verdad es muy berreta la discusión. Si fuera una discusión de a otro nivel, pero es una discusión muy berreta, ¿viste? Discusiones casi de a ver quién es más patotero que otro, a ver hasta dónde podemos llegar en el medio de la tragedia, ¿viste? Porque la verdad que la tragedia, uno espera a las 8 de la noche para empezar a ver los números y no hay forma. Si tenés un gramo de conciencia, no hay forma de que no te agarre miedo. No hay forma de que no tengas temor de que te pase algo a tu familia, a algún amigo. Pero sin embargo, durante el resto de las horas, las 18 horas del día siguiente, la discusión de la política es discusión de cuarta, es muy berreta y no contribuyen los que tienen mayor responsabilidad. Lo digo y me hago cargo de la parte que me puede tocar. Pero yo lo escuchaba hoy al presidente y la verdad, te juro por Dios que recién te escuchaba en el pase con Viviana. Yo le deseo que le vaya bien hasta que pase la pandemia. Después va a haber tiempo para cagarnos sopapos. Pero ahora el tipo tiene que recuperar la calma. Necesitamos un tipo, él está al frente del volante, ¿viste? Entonces un volantazo nos puede hacer pasar de jeta todo. Entonces lo veo tan sacado, tan desesperado. Cuando más tranquilo tiene que estar, él los tiene que llamar permanente. Los locos tenemos que ser nosotros, no él. Él tiene que ser el tipo más calmo, el piloto del avión. Entonces tiene que tener una serenidad. Si necesita un puré de Valium, yo se lo fabrico, 4 Fernet, le doy lo que haga falta, pero lo necesitamos calmado, Luis, y la verdad que lo noto con un nivel de exasperación, de sobreactuación. Cada vez que se le sienta a Cristina al lado, el tipo se pone como loco, es como que empieza a rendir el examen y quiere aprobar con la mejor nota. Y estamos todos en el barco, ¿viste? Porque no están solamente los chicos de la Cámpora, Cristina y el Frente de Todos, estamos todos los argentinos. Los que lo votaron y los que no lo votaron. Y esa es la responsabilidad de un presidente en el medio de la tragedia. Así que yo tengo la misma mirada que vos. Creo que hay dos realidades totalmente distintas y que poco contribuimos a atender la única que hay que atender, que es el tema de la pandemia. Quiero abrirle a mis compañeros, tanto a Nacho como a Martín, para que puedan preguntarte, Luis. La pregunta que uno se hace a esta altura del partido es... hoy Lucas Romero le decía a Canosa, el presidente terminó de renunciar a la presidencia que había planteado, que era la presidencia de la concordia, la presidencia de conseguir algún tipo de acuerdo, y se transformó en el presidente que está peleado con la Corte, peleado con la oposición, peleado con los grupos económicos, peleado con el mundo, porque se enoja, sostiene Venezuela, se enoja con otros países. Mi pregunta es, ¿cuál es el Alberto Fernández? ¿Es este que cristalizó o hay todavía algún margen para pensar en otro Alberto Fernández? No, yo no te voy a mentir, ¿no? Y tampoco quiero ser contradictorio con lo que te acaba de decir. Yo necesito que el presidente, creo que los argentinos necesitamos que recupere la calma. Pero ya no le pidamos al presidente, le podemos pedir que se calme, pero no le pidamos al presidente que sea el que creíamos que iba a ser hace un año y medio atrás. Eso no va a suceder. Claro. Alberto Fernández cada vez está más mimetizado por el sector más radicalizado del peronismo. Para peor, el tipo ya eligió ese traje, se lo va a poner
Y como lo que dijo, y yo me acuerdo de haberlo discutido con vos hace mucho tiempo, Luis, como lo que decía Alberto Fernández cuando no era presidente era muy interesante desde lo conceptual, desde lo armado intelectual, era interesante. Ponerle el tema que quiera, AMIA, acuerdo de Irán, el tema de Cristóbal López, el tema de la justicia, todo lo que opinaba Fernández de ser presidente era de un nivel de racionalidad excelso. Todo lo que opina ahora tiene un nivel de berreteada absoluto, porque el tipo está rindiendo examen. Yo no quiero ni siquiera eso. Yo ya a esta altura del partido, ni siquiera como ciudadano quisiera pensar que el presidente puede recuperar y convertirse. Lo que lo necesitamos es calmado en el momento de la pandemia, porque él ya decidió, claramente decidió, lo digo, recién lo escuchaba ustedes, y las comparaciones, aunque sean odiosas y lastimosas, es un papel muy patético, es lo más parecido de la Rúa, con la diferencia que los que están al frente somos nosotros y no el peronismo, y no ya se lo hubiese llevado puesto. ¿Sentís que Alberto Fernández se delarruizó? Lo veo como un tipo sin ninguna autoridad. Sin ninguno. Si no pudiste echar un subsecretario, olvídate que podés ponerte a debatir cualquier otro tema. Si no podés plantear una idea, si no podés convocar a un gobernador o al jefe de la ciudad de Buenos Aires y tomarte 70 té hasta convencerlo de que con datos científicos, con estadísticas puntuales, de que la decisión que hay que tomar es la que más les conviene a los argentinos, y la primera maniobra es tomar decisiones aislado, a espalda de tu gabinete. Acuérdate que este quilombo arrancó, Luis, cuando él mismo dijo que la decisión la había tomado en absoluta soledad sin consultarle a nadie. O sea, si vos tomás una decisión en absoluta soledad y públicamente decís que ni siquiera le preguntaste a tus ministros, después no podés enojarte porque la gente no te acompaña. Eso es una torpeza absoluta. Por eso me parece que lo que habría que hacer es tratar de, por el nivel de tragedia que estamos viviendo, ¿no? En el interior, acá en Córdoba, si bien las terapias todavía no han colapsado, el número de contagiados es importante, estamos teniendo una ocupación de camas interesante, a pesar de tener una espalda importante en materia sanitaria. Por eso políticamente, la verdad que yo ya no le pido al presidente ninguna otra autoridad que no sea conducir este proceso de la pandemia con el mayor nivel de tranquilidad, de racionalidad y de equilibrio que puede tener una persona de semejante rango. Una última pregunta de Nacho Ortelli para Luis Juez. Sí, Nacho. Sí, Luis, ¿cuánto te preocupa o cuánto hay que preocuparse por estas internas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? ¿Crees que es más comidilla de los medios, más comidilla del mundo de la política y no tanto tiene un impacto en la gestión, teniendo en cuenta que faltan todavía 2 años y medio para que se elija presidente? No, Nacho, ya hasta le queda grande el saco de decir que tiene una interna con Cristina. Yo creo que esa pelea la perdió y no fue por puntos, sino por nocaut. Creo que anda buscando el protector bucal ahí en el cuadrilátero, todavía no lo encuentra. Pero no, esa pelea la perdió por afán. O sea, no, ni siquiera hay una disputa, una pelea. Él ha sucumbido a las decisiones de Cristina y lo ha hecho de la peor manera. No quiere decir que lo peor ya lo hemos visto. Lo peor lo podemos ver si en octubre de este año, después de las elecciones, estos muchachos llegan a tener alguna mayoría parlamentaria. Lo que pasó estos días, particularmente ayer con la resolución de la Corte, ha desnudado la estrategia del kirchnerismo. Los tipos tienen una sola obsesión, que es la justicia. Todo lo demás van viendo cómo lo arreglan, cómo lo parchan, cómo lo acomodan. Su única obsesión, la única obsesión de quienes conducen el timón del barco es el tema de la justicia. Y van a ir contra eso, y no porque uno quiera defender. Mirá, hace 34, 35 años que ejerzo la profesión y debo ser un terrible crítico de la administración de justicia de este país. Pero claramente este es un gobierno que no le gusta que lo controlen. Claramente no se banca ningún tipo de control, ningún tipo de freno, ningún tipo de estate quieto, nada. Ellos, viste, esa expresión que tuvo el presidente, saquen la sentencia que quieran, que nosotros vamos a hacer lo que corresponde, es un desafío horrible que ni siquiera un alumno de primer año de la Facultad de Derecho se anima a decirlo, mucho más queda tan feo en la boca de un presidente donde si un tipo no es capaz de respetar las cabezas de otros poderes, estamos complicados. Yo te lo digo, Nacho, y la hice larga, la respuesta es, creo que ya le queda grande decir que él tiene una disputa con Cristina. Creo que esa disputa la perdió y estos últimos días se ha visto con claridad la diferencia que hubo en el cuadrilátero, ¿no? La perdió por nocaut.
Luigi, como siempre un placer escucharte. Te iba a preguntar si estás vacunado, pues sos mucho mayor que yo, pero no, todavía no te llegó la vacuna, me parece, a Córdoba, ¿no? No, me dijeron que cuando le toque a Novarecio, media hora después entro yo. Está muy bien. Te dejo un gran saludo y gracias como siempre. Bueno, cuídate mucho, Luis. Gracias a vos. Un abrazo. Chao, hermano. Hasta luego. Por favor, igualmente. Digo, acá estamos, que es lo que planteamos un poco, lo cuento con Mariano, con Pablo, con Martín y con Nachito, que estamos trabajando. Digo, frente al diagnóstico que hace Jorge Hefner en este momento sobre esta cuestión. Y decíamos, Jorge, la situación es, no quiero agregar un adjetivo que genere más zozobra, pero muy grave, muy desesperante. Y me da la impresión que vos lo dijiste, y voy a ver si lo digo como corresponde, el martillazo para parar lo empinada de la curva no está dando resultados en materia de contagios. Digamos, yo creo que si no se hubieran tomado las medidas restrictivas estaríamos peor. Pero creo que las medidas de restricción que se tomaron, en mi opinión, quedaron a mitad de camino, Luis. Quedaron a mitad de camino. Nosotros necesitábamos producir un quiebre. Y ese quiebre tiene un costo. Y el costo hubiera sido volver durante un periodo acotado, con fecha de inicio y finalización, a lo que es una fase 1 en el área más caliente que tiene el país, que es el área de AMBA. Yo creo que eso sí hubiera producido un bajón mucho más importante. Y todavía estamos a tiempo. Ahora, ¿es materia de debate? Evidentemente es materia de debate, pero realmente la situación hoy es más que preocupante, digamos. Y eso que ya hemos naturalizado después de tanto tiempo, hablar de 300 fallecidos, 400 fallecidos, todo eso es una tragedia que no podemos aceptar naturalizar. Y en cuanto a las medidas, lo que vos mostrabas hoy, la circulación, yo voy a Facultad de Medicina todos los días, yo voy en auto, no tengo problemas, salgo de casa, estaciono en la facultad, pero la gente que se mueve, los no docentes o profesionales, becarios, etcétera, que tienen que viajar en los medios públicos, hablemos de trenes en horas picos o colectivos en horas picos, son áreas de mucha densidad de gente, Entonces yo creo que hay que tomar medidas dramáticas y después el otro asunto es avanzar lo que más podamos en el terreno de la vacunación, que es la única noticia buena. Todas las vacunas se están andando muy bien, pero estamos vacunando mucho menos de lo que necesitamos. Claro. Pablo Winocourt quería hacerte una pregunta, Jorge, allí en el estudio. Jorge, hablamos hoy de un 35% de positividad. ¿La cantidad de test sigue siendo una variable a analizar o ya es un tema que quedó más dirimido? Porque hay otros países que testearon un montón y no lograron controlar la pandemia. ¿Cuál es el grado de importancia de esto? Mira, el problema es el siguiente. Si vos tenés planillas que te delatan, como las de hoy a la mañana que teníamos nosotros, 35% de positividad o 40% de positividad, objetivamente implica que estás testeando menos. ¿Qué significa testear menos? Que no tenés entonces 24.000 casos como hoy, sino tenés 30 o tenés 40.000. Tenemos muchos más casos de lo que se están denunciando. Ahora, políticas de testeo. El rey absoluto del testeo fue Estados Unidos y le fue horrible. La tasa de mortalidad global de Estados Unidos es peor que la de la Argentina, que es mala. Ahora, si vos el testeo no lo orientás a contactos estrechos y una política de aislamiento, el testeo pasa a ser casi un asunto de curiosidad. ¿De acuerdo? Entonces, el primer testeo tiene dos aristas. Primero tiene que ir de la mano de una política de aislamiento, etc. Ahora, en este momento donde hay tanta circulación, si no bajamos los contactos entre personas, estamos complicados realmente. Jorge, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con una cuestión que planteaba Mariano Jesse hoy, que son los testeos domésticos, los que se pueden comprar en la farmacia, y que hoy la provincia de Buenos Aires decidió que no se usen, aduciendo que hay que hacerlos bajo un análisis científico. No quiero entrar en la cuestión política si está bien o está mal, pero digo, si tenemos pocos testeos, también sacar esto. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? El problema de los testeos, que hacerlos en forma hogareña, nosotros validamos en la Facultad de Medicina varios sistemas de testeos en los laboratorios. Y la verdad que tenés que tener cierta experiencia para interpretar. Vos tenés siempre una banda control y una segunda banda que tenés que interpretar si es positivo o negativo. Y a veces no es blanco y negro. Entonces hay una cosa de interpretación donde si hay un profesional o un técnico especializado, vos tenés más confianza en el resultado. Yo creo que en función de eso se tomó la determinación. Claro. Tendríamos que multiplicar los testeos, absolutamente de acuerdo. Ahora, el testeo particular tiene
ese problema. Tenés un gris en la interpretación que depende un poquito de la calidad del test. ¿De acuerdo? Entonces, vos podés decir, es negativo, sí, es negativo y en realidad no es negativo. Más allá que todos estos test de antígenos tienen menos sensibilidad, son muy útiles, pero tienen menos sensibilidad que la técnica clásica, que es la PCR. ¿Me contás, Mariano, qué pasó con estos test para que se tomara la decisión por parte de Kicillof? Luis, te voy a mostrar la resolución, que tiene un par de artículos, ¿no?, allí, donde el primero dice que se prohíbe en las farmacias de la provincia la venta de los productos con distintas denominaciones o marcas comerciales que son, en definitiva, para uso como pruebas rápidas de antígeno. Pero el artículo 2 dice dejar establecido que los test para COVID son de uso profesional exclusivo y excluyente y debe realizarse en laboratorios de análisis clínicos. Yo pregunté a las fuentes de salud de la provincia de Buenos Aires por esta decisión y ¿sabés qué me confirmaron? Que esta decisión se tomó por 3 motivos. El primero de ellos, porque hubo una denuncia del Colegio de Bioquímicos. Lo otro, porque la lectura del resultado que arroja el test, viste que es un test como el de los embarazos, con una liñita o 2 liñitas, falta la interpretación médica de ese test. Y lo otro es que es muy difícil la trazabilidad o llevar el conteo de los casos positivos. ¿Qué digo con esto? A mí me parece que el tema de los laboratorios tiene patas cortas, porque considerar que solamente un laboratorio puede hacer un test de coronavirus es como decir que el test de embarazo no se puede hacer de manera hogareña, o el tema del insulino dependiente que se hace el pinchazo. Digo, tiene patas cortas eso, porque después estás habilitando a los laboratorios a que hagan los test. Así que bueno, no sé cómo va a terminar esta historia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Jorge, para agradecerte como siempre y tratar de entender, insisto, la magnitud de lo que estamos viviendo. Dame el diagnóstico de lo que estamos sobrellevando en este momento y qué crees que viene. O sea, a los que creen que ya está, que lo peor ya pasó, me parece que se equivocan, ¿no? No, lo peor es lo que estamos transcurriendo ahora, Luis, claramente. La diferencia con la primera hora es que tenemos una luz. ¿De acuerdo? Si extendemos el programa de vacunación, tenemos una luz porque las poblaciones vacunadas, en cuanto a capacidad de internarse, bajan en un 70-80%. Y eso es lo que explica la baja de edad en las internaciones en terapias intensivas. Hay que extender el programa de vacunación, extenderlo. El hecho de que se empiecen a fabricar vacunas en el país, yo creo que es un hecho positivo. No es tan positivo que a veces parte de las vacunas que se fabrican en el país fueron al exterior y no volvieron, cuando una fracción de esas tendrían que haber vuelto, por ejemplo las de Oxford AstraZeneca. Entonces, los cuidados, las restricciones están a la orden del día, el cuidado de cada uno de nosotros y extender las vacunaciones. Con eso tenemos un horizonte, pero hoy por hoy estamos en el peor momento. Jorge, un placer, como siempre, por estar allí en el estudio. Espero la semana que viene, cuando volvamos a vernos, estar allí con vos. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Luis. Bueno, hoy se produjo este acto, ¿no?, que era el intento de la inauguración de viviendas a la que concurrieron el presidente de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Cámara de Diputados, como para tratar de mostrar un poco de unidad frente a lo que había ocurrido con el subsecretario de Energía, que te pregunto, Nacho, para que me cuentes el entretelón. Digo, ¿estoy bien si digo que Basualdo sigue siendo el subsecretario de Energía o a las 21:01 tengo que decir otra cosa? No, recontra confirmado Federico Basualdo, un dirigente de la Cámpora muy cercano al Instituto Patria, con mucha influencia. Y justamente, Luis, el acto fue trazado, venían hablando Cristina y Alberto Fernández durante el fin de semana por este encontronazo entre Basualdo y Guzmán. Había preocupación de que esto no creciera. Y finalmente, cuando salió el fallo de la Corte, confirmaron este acto en Ensenada, que tuvo como anfitrión no solamente a Mario Secco, el intendente que vos hablabas con Viviana, había dejado esa frase muy polémica, sino también a Jorge Ferraresi, ministro de Hábitat, reemplazante en su momento de María Eugenia Bielsa y uno de los hombres más cercanos a Cristina Kirchner. Fue de alguna manera el que motorizó el acto. Quedaron en verse justamente a partir de lo que fue el fallo de la Corte. El gobierno quería dar una muestra de unidad, quería dejar en claro de que estaba todo bien, de que se dobla, puede haber diferencias, pero que no se rompe, que no hay
posibilidad de una grieta más profunda, que esto tenga un impacto a futuro electoral. Por otro lado, obviamente, la Corte y Larreta, los enemigos, tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández, ya te diría, Luis, que no tiene retorno con Larreta. El enfrentamiento es con buenos modales o con malos modales según la ocasión, según el momento, pero eso no va a cambiar. Y por otro lado, el dato distintivo, Luis, de después del acto, en vez de retirarse, cuando ya se habían apagado las cámaras, cuando ya se le había impedido el ingreso a Juan Pablo Pata Medina, líder de la UOCRA, un hombre que había sido muy cuestionado, está acusado de asociación ilícita, de extorsión, y que no se lo dejó entrar a este acto. Esto es para remarcar, el Frente de Todos decidió que Juan Pablo Pata Medina no ingresara. ¿Qué hizo Cristina Kirchner y qué hizo Alberto Fernández? Bueno, junto a Sergio Massa, Axel Kicillof, Verónica Magario, se subieron una combi y fueron directo a un vacunatorio ahí en Ensenada. No avisaron que iban. Cuando llegaron se dio casi una imagen de cierre de campaña en el que la gente se acercaba, se quería sacar selfies con Cristina. Muy buena onda, atento, porque fue un viaje en combi entre todos, con lo cual, bueno, hay que ver si se abrieron las ventanas y demás, pero de alguna manera tratando de mostrar unidad pese a las diferencias. Bien. Bueno, vamos a seguir charlando un ratito con vos, Nacho, y también con Martín Angulo sobre lo que ha pasado y lo que deja este fallo. En este caso sería el momento en el que yo me levantaría de la mesa de ustedes, iría caminando hasta la mesa donde se encuentra mi amigo Jorge Asís. Mañana voy a caminar. Quiero agradecerles a todos los que están allí, que por suerte son muchos, que me están diciendo que que se refleja la iluminación sobre mis lentes. Es así, la tecnología, mi querido Jorge Asís, es así. Mañana voy a caminar, si me lo permiten. Gracias por estar. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bien, acá vengo a entrevistarte. Me parece muy bien. De ninguna manera. Esto no va a pasar. Bueno, otro día asiago. Hoy leí tu columna en Jorge Asís Digital, para mí el mejor portal que tiene la política argentina. Definime a dónde está parado el poeta impopular Alberto Fernández. ¿Dónde está parado? ¿Dónde está parado el gobierno? ¿Dónde están parados, digamos, esas referencias fuertes de un gobierno débil que pasa por su peor momento? Y vos sabés que cuando alguien pasa por su peor momento, yo no es que me ponga solidario, pero difícilmente los critique con ferocidad, cuando están verdaderamente mal, ¿no es cierto? Hoy en la columna, por supuesto, hubo una sucesión de circunstancias desventuradas para el gobierno. Primero, la primera vez que Argentina paga, no recibe la mercadería que compra. Ya de por sí es un problema. El tema de la vacuna, que hoy, como se dice ahí, es una prioridad sanitaria y es un instrumento electoral, hoy clave. Porque no tenés que olvidar, bueno, yo hago una miniserie que se llama La peste y las elecciones. Estamos en medio de una peste y despuntan elecciones. Y tengo algún dato interesante para pasarte, pero te lo voy a pasar dentro de unos minutos. Ahora hablamos de esto. ¡Apa! Estas tres circunstancias desafortunadas fueron todas simultáneas. Lo que yo llamo el entremés del subsecretario, que está todo absolutamente dicho. Hubo otro episodio del cual se habló muy poco, pero me parece que fue también un golpe para el gobierno. Sí. Ahí lo entrevisto yo ahí lo entrevisto a Novarecio. Un golpe muy duro que fue muy bien. la cautelar del tema Telecom Clarín, que es también un retroceso bastante importante y que tiene que ver con esta guerra púnica que lleva la doctora, sobre todo, contra Clarín, contra Telecom,
donde con un decreto, el 690, le bombardeó prácticamente la caja, y bueno, y se reponen, y esto también ocurrió, tuvo menos trascendencia, tal vez porque tiene mucho que ver el mundo mediático. Y después el tema del fallo de la Corte, que en realidad se veía venir, que tiene que ver con la autonomía y que lo toman, digamos, con un nivel de enojo que es políticamente perjudicial. En política siempre el que se enoja pierde. El que se enoja es una apotegma que hemos escuchado, claro. Pero espera porque me quiero detener en algo que vos decías. Yo anoté 3 puntos de lo que vos decías, ¿no? Estos datos interesantes que nos vas a dar de la campaña, el tema Telecom y el tema del fallo. Ahora, yo me acordé de tu columna hace 15 días aquí en el programa, cuando vos dijiste el gobierno está solo y tiene que restablecer los puentes de comunicación con todos, con la oposición, con la justicia, con los grupos económicos. Hoy yo lo veía al presidente en Ensenada desencajado. La verdad que el acto de ir desencajado, hasta físicamente lo complicaba, que se lo veía muy mal frente a una vicepresidenta de la Nación que por momentos... Una foto de familia, decir, en este momento de tanta negatividad, donde las cosas están con tantos problemas, estamos juntos y esta es nuestra reacción. La foto no es mala, con la foto bastaba. El enojo es lo que estuvo de más. Porque, claro, en realidad, yo no quiero profundizar en esta cuestión porque nos lleva a una crítica feroz, si vos querés, pero hay una disolución de la credibilidad presidencial y crece la sensación de que esta coalición electoral, que fue tan inteligente, tan brillante desde el punto de vista táctico para ganar una elección, esto lo dijimos desde un principio, Luis, pero un inconveniente para la hora de gobernar. ¿Qué es lo que se ve? Lo que pasa es que de pronto hay una suma de fragmentos que tiene que ver con la coalición que gobierna y una suma de fragmentos también en la coalición que oposita y la que supuestamente sería la beneficiaria de la declinación, si vos querés, del gobierno de la doctora que presidía Alberto. Pero, de pronto, así como el tema del subsecretario desplaza en algún momento la macabra contabilidad de muertos y los temas de terapia intensiva, y que llegó prácticamente para colmar expectativas y un vacío, y la verdad que hubo un regodeo en esa cuestión que reveló, si vos querés ahí, una falta de torpeza, una gran torpeza. Ahora, en materia de gestión. una pregunta. Sí. Déjame hacerte una pregunta, Jorge, porque vos acabas de decir, hay una, y lo venís sosteniendo, una ostensible disolución de la autoridad presidencial, sí, que hoy el presidente quiere como recomponer esa autoridad sentándola a su izquierda a Cristina, Massa, Axel y demás. Pero digo, ¿cómo sostenés la gestión de un gobierno en crisis sanitaria, económica y de seguridad con un sistema que le da todo el poder al Poder Ejecutivo y que está en disolución de esa autoridad? ¿Cómo lo sostenés a eso? Bueno, este es exactamente el punto neurálgico de la crisis. Por esto es la crisis. Porque es imposible, si vos querés, sostenerlo en medio de una pandemia y en medio de una campaña electoral que tenés que ganar si querés continuar, un 2021 que va a ser muy importante y que va a diseñar más que cualquier otra elección de mediano término el 2023, y esto se nota también, digamos, la centralidad está en los dislates del gobierno.
pero también este tema del 2021 y el 2023 se ve en la oposición. En cualquier momento se va a desatar una, no te diría interna feroz, quizás un poco más amable, pero hay una división en la coalición opositora que tiene que ver con Macri Bullrich por una parte y Horacio y Eugenia por la otra, y ahí todos los otros fragmentos que tienen que ver más o menos cómo se reubican. Pero esto también tiene que ver con esta campaña electoral, la del 2021, que es donde vos tenés que decidir y diseñar cómo va a ser tu estrategia en el 2023. Para el gobierno es peor porque tiene la responsabilidad de tratar de gobernar en un momento muy difícil del gobierno, y cuando hay una sensación de carencia de expectativas, pero todos los vacíos se llenan. Ahora, Jorge, vos, no me quiero olvidar, porque si no después se nos va a ir el tiempo y me olvidé preguntártelo. ¿A qué datos interesantes te referías? Cuando me decían en unos minutos te doy unos datos interesantes. Y algunos datos, un dato fundamental que puede cambiar el rumbo de la política en la Argentina y que tiene que ver con algunos comentarios que hicimos nosotros permanentemente. Vos te acordás que yo decía que estábamos en un momento donde provincias como Córdoba y Santa Fe no tenían ningún proyecto nacional. Bueno, creo que me equivoqué y que fue apresurado lo mío. De acuerdo a mi información probablemente mala, Juan Schiaretti considera seriamente la posibilidad de encabezar una fórmula presidencial en el 2023. ¿La reta? ¡Epa! Esto ya todo es conjetural, porque vos hoy lo llamás a Schiaretti y no te va a responder absolutamente nada. Sé por reuniones que se considera esa posibilidad, que por supuesto modificaría todo el cuadro político, porque... Y al peronismo. El peronismo, y tal vez no solamente el peronismo, porque Schiaretti tiene que ver con una imagen de solidez, si vos querés, y de renovación de peronismo del medio, que es muy seductora para el establecimiento, como decíamos, lo que no queríamos decir establishment, o lo que se puede llamar el círculo rojo. Pero si esta posibilidad crece, te diría que va a haber un reacomodamiento bastante grande. Yo escuché, como escuchó seguramente acá el colega, del interés supuesto que Rodríguez Larreta podía tener de tenerlo a Schiaretti como número 2. Y en realidad, tal vez si uno compara, quizás Schiaretti está más para número 1 que para número 2, digamos, por una cuestión de experiencia. Pero esto es lo que puede modificar. Esto es una mala noticia para Alberto Fernández, una mala noticia para el pentágono de poder que hoy gobierna en la Argentina, que tenía que ver con la certeza de que podía no haber otra cosa en el mercado. En ese outlet de la política, de pronto aparece alguna posibilidad que es muy fuerte, de la que, bueno, por supuesto que todos esperaban, y el cordobesismo, si vos querés, paulatinamente obstaculizaba esa posibilidad, pero según mi información, creo que se considera esa posibilidad. Y eso sí, verdaderamente puede modificar todo el cuadro político. Cambiar el tablero.
Totalmente. Ahora, quiero ahondar un poquito más, que me parece que es una información de enorme impacto en la política argentina. Durante mucho tiempo se dijo que en la anterior elección, que Schiaretti no se presentaba porque incluso tenía alguna cuestión de salud, que por suerte no fue cierta. Digo, ¿lo ves a Schiaretti encabezando un proyecto estrictamente personal o quizá en representación de la Liga de Gobernadores que vos siempre mencionás no aparece con potencia? Bueno, lo que pasa es que la aparición, hay algunos gobernadores que toman, si vos querés, distancia silenciosa del gobierno, que no están tan entusiasmados con el rumbo del gobierno. Provincias importantes que no te lo van a decir, porque no aparecía nadie en el horizonte. Yo lo que te puedo decir es que se considera seriamente la posibilidad que entusiasma, te diría, más a muchos empresarios importantes con esta posibilidad. Que te lo dejo en este marco, no te digo yo categóricamente va a ser candidato. No. La reticencia que tenía, o la vacilación, o el supuesto desinterés. Vos te acordás que lo que se llama el peronismo del medio, que yo en algún momento lo bauticé peronismo perdonable, siempre intentó alguna alternativa federal, siempre intentó generar alguna propuesta peronista que no sea kirchnerista y que no sea, por ejemplo, como la de Pichetto, que era directamente como una antesala hacia el macrismo. Aquí ya hay un reacomodamiento de muchas figuras que están en distintas mesas, algunos en mesas de saldo y otros productos, si vos querés, más refinados, elaborados y con ambiciones, ¿no es cierto? Ahí aparece otra vez el fantasma de Roberto Labaña. ¿Te acordás? Bueno, vos mencionabas, es un ¿no? profesional. ¿Te acordás aquella mesa, aquella foto? Roberto Labaña siempre es un dador voluntario de respetabilidad. ¿Entendés? Siempre cuando vos querés quedar bien, vos entrás con Labaña, que también tuvo que ver siempre con esta especie de peronismo del centro, del medio, en la que estuvo en un momento Sergio Massa, estuvo Urtubey, estuvo Pichetto, estuvo antes en otra propuesta Ramón Puerta, los Rodríguez Sá. Siempre este intento del interior, que lo que tiene de bueno es que refleja, y si vos querés, es consecuencia de un cansancio, de una política absolutamente etnocéntrica, que es la que se hace desde Buenos Aires, es de Buenos Aires, y hablamos permanentemente de la política de Buenos Aires. Y es uno de los problemas, si vos querés, que tiene hoy Juntos por el Cambio. Si vos me apurás, yo creo que es más interesante en ese espacio la pugna por quién se queda con la capital que por la nación. Ahora, por muchos Jorge, aspectos ahí hay espirituales una enseñanza también. Sí, está claro. Pero digo, hay una enseñanza que el peronismo aprendió de la mano de la doctora, que es que el peronismo unido le permitió llegar a Alberto Fernández ser el presidente de la nación. ¿Vos te imaginás en un eventual, insisto, vos no lo estás planteando, ya es candidato, sino que el veto propio que había dado Schiaretti para ser candidato ya no existe más? Ya no ¿Pero está te más. imaginás una suerte de conglomerado de todo el peronismo participando en una interna? ¿O qué es lo que te imaginás en una eventual candidatura de Schiaretti? Ya eso es todo conjetural, y a mí no me gustan las conjeturas mucho, ¿viste? Porque es una gran tentación para la facilidad de equivocarse, ¿no es cierto? A hoy te diría, la mera posibilidad, la mera enunciación cambia las expectativas. Y te digo, es tal vez no una noticia muy destacada, porque te diría, Schiaretti fue para el macrismo un aliado muy, muy importante. Claro, y para esta elección obviamente. hay mucho intento del kirchnerismo para ir juntos, y creo que no van a ir juntos.
hay distintas candidaturas. Y creo que también es importante porque el etnocentrismo nos va a llevar a analizar también la política de Córdoba, la política de tu provincia, que según mi información también probablemente mala, no está muy entusiasmado Perotti con el rumbo del país y con las características que tiene el gobierno actual. Razón por la cual hay muchas cuestiones que pueden modificarse y que pueden hacer esto un poco más entretenido incluso, porque la conurbanización de la política argentina te lleva, viste, a, qué sé yo, a estructuras bastante simples y a creencias, te diría hasta frívolas a veces, ¿no es cierto? Jorge, déjame retomar algo que decías al comienzo respecto de este momento del gobierno débil con muy malas noticias todo el tiempo, y hay una que es inevitable. Yo sé que a vos no te gusta hablar ni de los abogados ni de los jueces porque decís que no sos abogado, pero es inevitable que te pida una mirada política de la decisión de la Corte Suprema de 4-0, porque lo de la doctora Elena Hayton, y esto corre por mi estricta cuenta, para intentar congraciarse con un gobierno que le cae simpático, invoca una incompetencia inexplicable. Pero bueno, digo, decime qué viste de la Corte. ¿Qué es lo que vi de la Corte? Mirá, de los 4 en condiciones, de los 4 que fallaban, 2 tuvieron que ver con el diseño de la Convención Constituyente de 1994, que, bueno, por supuesto, aportó el Consejo de la Magistratura, lo que yo llamo la propina del tercer senador, que eso fue una propina que necesitaba en ese momento el radicalismo para tener algo más por la minoría. Y también el tema de la autonomía. Vos, si lees mis textos, yo siempre hablaba del artificio autónomo, sí, de lo que era la cuestión de la autonomía. En un principio, ¿qué es lo que se creía? Los porteños merecen elegir sus candidatos. No está bien que el presidente decida quién es el intendente. Así como Alfonsín en un momento, qué sé yo, lo puso a Suárez Lastra, o Menem lo puso a Carlos Grosso, digamos. Esa es una gran reivindicación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé hoy qué hubieran pensado los constituyentes de 1994. La capital, el artificio autónomo de la capital, desde 1995 hasta acá, muy poco tiempo, ya dio 2 presidentes de la República. Y hay un tercero que también está en carrera. El tema de la autonomía me parece que era ya indiscutible. Lo que yo creo que le falta al gobierno, y lo hemos hablado también con vos, es inteligencia profesional. Inteligencia no es botonería. Inteligencia, que es algo que puede tener que ver con el espacio que quiere manejar también Belis, grandes estrategias. Y acá hay mucha improvisación. Hay, del mismo modo de cómo se hizo ese papelón de Vicentín. 2 días antes habían hablado con los dirigentes de la mesa de enlace y estaban llegando a acuerdos interesantes y consenso y demás, y a las 48 horas le salen con Vicentín. Y a las 96 horas se habían arrepentido de Vicentín, digamos. Toda esta cuestión, si vos querés, que tiene que ver con improvisaciones serias y ciertas, si vos querés, disidencias en cuanto a qué tipo de gobierno se quieren hacer. La doctora tiene alguna... Sí. Sí, perdón que te interrumpí. ¿La doctora tiene? Sí, no querías decir algo de la doctora. Una cosa muy clara. Pero ¿cuál es el problema aquí? Aquí hoy tenés que arreglar con el fondo, tenés una deuda que es absolutamente impagable y que cuesta imaginar que se va a pagar. Nosotros alegremente decimos 10 años o 20 años, y vos sabés que dentro de 20 años
Vamos a ver cómo se va a renegociar para otros próximos 10, 15, 20 años más. Y el diálogo, el lenguaje que utiliza la doctora con los que piden de pronto un excesivo raciocinio económico es, mirá, vos estás en ese ministerio porque yo tengo votos y gané las elecciones. Si yo pierdo las elecciones, esto va a cambiar. Argentina tiene problemas muy serios. En la Argentina crece la pobrefobia, hermano. En la Argentina todavía no resolvió su ecuación civilización y barbarie. En la Argentina hay, casi te diría, una sensación de que sobran 12 millones de personas y que cualquier cosa que tenga que ver, que incluya a esas 12 millones de personas, es algo que es aborrecible porque es catalogado directamente de populismo. Y vos tenés que tener una política no solamente asistencial, con 10, 12 millones de personas, en un país patológico, donde hay un PBI entero, y yo creo que mucho más que un PBI, fuera del circuito. Entre un país que tiene tanta necesidad económica y simultáneamente tiene un PBI fuera de circuito, alguna idea intermedia tiene que ver y que pase por un blanqueo real, democrático, que te permita por lo menos hacer alguna jugada audaz. Déjame hacerte la última antes que nos despidamos, esperando ya el miércoles que viene verte allí y charlar mirándonos a los ojos. Es inevitable que te pregunte por el episodio Basualdo Guzmán, doctora, poeta impopular. Sí, mira, no hay mucho más y creo que se dijo absolutamente todo. Vos no podés gobernar, vos no te podés imaginar a Menem trabado por un subsecretario. En política eso no hay modo. No puede existir. De cualquiera de los dos lados, porque si vos lo querés bancar y sos un poco perverso a tu subsecretario, dejás que se vaya y lo elevás en jerarquía en cualquier otro puesto, en cualquier otro lugar. Pero cuando es ya un tema de... primero, mal planteo del ministro, porque el Chapito le pasa como le pasó a muchos outsiders que llegan de la política, que llegan a la política, y en muy poco tiempo se creen que tienen la pinta de Carlos Gardel, como dice el tango, ¿entendés? En tu esquina rea cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Todos creen ya cuando empezás que estás en condiciones de... y tuvo algunos problemas con gente de la política. Mirá, a algunos les dijo, aquí estamos también, somos muchos los que hacemos política. Y de pronto tiene un problema con este muchacho, con la subsecretaría, y eso lo tenés que resolver. En política decís, a ver, ¿quién lo pone a este? Sobre todo en un gobierno que está tan loteado. Vos cuando querés mover a alguien, vos imagínate, tenés acá 4 maravillosos panelistas y de pronto a vos te parece que a uno lo sostiene a uno, al otro... A ver, ¿quién es el que le brinda la legitimidad a esta persona? ¿De quién es? En esos equívocos muchas veces aparecen funcionarios que no son de nadie y que trafican pertenencias que no existen. En esto había un caso, si vos querés remover esa persona, lo tenés que hacer de otro modo, lo hacés de una forma mucho más gentil. Nunca podés presionar y decir, ¿se va él o me voy yo? Esto me hace acordar alguna vez a Menem, bueno, no, mejor no cuento, no cuento nada. Sí, cómo no, por favor, la anécdota merece como buen cierre. Una mujer se enojó con un funcionario
con alguien que se ponía a trabajar y a jugar para Menem. Y la mujer le dijo, Menem o yo. Y el tipo dijo, Menem. Menem o yo, Claro, me voy. Vos nunca tenés que llevar... Vos imaginate que vos vas a tu jefa y le decís, acá, tal persona o yo. Eso no se hace. Ya ni siquiera las grandes vedettes pueden hacer eso por un problema de cartel. Y lo peor que podés hacer a un planteo de esos, hacerle caso. Y más grave aún, querer echarlo por televisión. No se echa uno por televisión. Vos tenés que... ahí hay algunas sutilezas que no... Me parece que son muchachos que les falta un poco... Y acá quedaron mal varios. Y de pronto a nadie le gusta que le pisen los pies tan fácilmente que se los lleven puesto. Y pues equívoco. Pero nunca podés tener problemas por un subsecretario. Yo dije, yo me equivoqué. Yo incluso cuando Cavallo escribe un artículo de esos, yo que leo el informe de Cavallo, tuiteo el informe de Cavallo y digo que Cavallo se toma excesivamente en serio la cuestión esta del subsecretario. Yo me equivoqué, yo debí tomarla también en serio. Como dije, claro. Lo que yo creí que era un entremés de Francisco de Quevedo se convirtió por impericia, por incompetencia, en una tragedia griega de Esquilo. Un gran disparate, ¿no es cierto? Total. Como siempre, un placer. A los que no lo hacen, entren a leer Jorge Asís Digital. Te entrevisté bien, ¿no? Porque me parece que debía estar más Estuviste agudo muy bien. y tenía que entrevistarte más y sacarte algunas cosas un poco más has estado muy bien. intrigantes. Es más, yo creo que te queda muy bien el lugar y lo vamos a analizar con Liliana Parodi para que vengas todos los días. Nada, de verdad, muchas gracias. Agradecerte y sé que lo vas a compartir esto antes de empezar el programa. No estás aislado, Luis. Y vos sos un tipo... ¿Estoy qué? Vos estás... Es una novela, el título de una gran novela de Rodolfo Rabanal, El apartado. Vos estás apartado. Estoy apartado. No es aislado. Me gusta. Las palabras están para usarlas como corresponde. Vos sos el apartado hoy de Rodolfo Rabanal. No, quiero, porque sé que me voy a la pausa corriendo, sé que lo vas a compartir antes de empezar el programa. Hablé con la familia de Miguel Lifchit, el ex gobernador de la provincia, intendente en mi ciudad. Para mí uno de los mejores intendentes que tuvo la ciudad de Rosario. Está en una situación muy difícil por el coronavirus, así que sé que vamos a compartir este abrazo enorme para que se mejore. Así que gracias, Jorge, y te veo el miércoles que viene. Que esté muy bien apartado. Gracias, señor maestro. Pequeña pausa. Todavía nos queda hablar con Martín Angulo para saber qué va a pasar con el tema de las clases. Hay más información con Nachito Ortelli, con Mariano Yese y con Pablo Winocourt. En dicho esto, pequeña pausa. Cántame el aire. Seguimos en Dicho Esto, hay muchísima más información para compartir. Mariano, hay dos noticias. Una tiene que ver con una polémica por los testeos que se hacen en Ezeiza de los pasajeros que llegan. Y la otra tiene que ver con la Cámara de Diputados. Empecemos por la primera, por favor. Bueno, cómo no. Hay un comunicado de Aeropuertos Argentina 2000 y de Estambulian Servicio de Salud, luego de haber analizado la operación de testeos para pasajeros internacionales en Ezeiza. Aeropuertos 2000 y Estambulian Servicios informan que su laboratorio asumirá la dirección técnica de la operación a partir del 15 de mayo. Desde el jueves 29 de abril, el servicio de hisopados de aeropuertos está siendo monitoreado por distintos organismos para garantizar la calidad de los procedimientos. Y la otra información que te quiero dar es el agradecimiento que hizo Sergio Massa a través de la red social Twitter para con un congresista estadounidense que pidió apoyar a la Argentina en el Fondo Monetario. Gracias, Gregory Mix-Rep, presidente del House Foreigns del Congreso de Estados Unidos, por el apoyo brindado a la Argentina ante el Fondo Monetario. Esta acción marca el valor de la diplomacia parlamentaria en la relación bilateral para avanzar en temas que nos permitan seguir creciendo y desarrollarnos.
Muchas gracias, Mariano. De aquí nos vamos a los Estados Unidos. Hoy hubo por lo menos dos noticias que son muy importantes. Primero, la decisión de Joe Biden de apoyar la apertura de las patentes en materia de vacunas, y lo otro tiene que ver con la cantidad de vacunación que se está haciendo allí. El que más sabe, el que tiene la información siempre impecable es Adrián Sack. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis y equipo. Y aquí estamos exactamente con estas dos noticias, ¿no? La más importante posiblemente sea este pronunciamiento de Joe Biden por apoyar la iniciativa de India y Sudáfrica para liberar las patentes de todas las vacunas contra el COVID que se fabrican en el mundo, ¿no? Esto es un quiebre con la política que llevaba adelante Donald Trump, que en octubre, cuando se lo habían pedido por primera vez, lo había rechazado. Dijo que no iba a apoyar semejante medida. Y también lo había rechazado, atención con esto, la Unión Europea, que hasta ahora no tuvo un pronunciamiento oficial al respecto. El gran cambio que tuvimos es que Biden dijo, sí, cuenten conmigo para liberar las patentes, algo que no puso muy contento a las farmacéuticas, no a Moderna, que es uno de los que fabrica la llamada vacuna génica, la vacuna de ARN mensajero, como la de Pfizer, ¿no? Pero Moderna ya desde antes quería tener una autorización provisoria para que se levanten las patentes, ¿no? Para que se pueda fabricar en cualquier lugar del mundo su vacuna. Sí, la objeción fue de Pfizer y de BioNTech. BioNTech, la empresa alemana, el laboratorio alemán que fue socio de Pfizer, ¿no? Que fue duramente castigado en la bolsa hoy, ¿no? Porque apostaban justamente a ampliar su plan de inversiones y de fabricación de la vacuna. Pfizer ganó 26.000 millones de dólares hasta ahora con la vacuna, con la producción de la vacuna. Y desde Pfizer mismo, el CEO Albert Bourla dijo que no sirve realmente, que no ve de utilidad liberar las patentes, porque los países que tienen que fabricar las vacunas realmente necesitarían acudir a materias primas que son muy difíciles de conseguir, y además necesitaría un equipamiento tecnológico y una capacitación del personal en los laboratorios que se instalen en distintos países o que se reequipen en distintos países para poder fabricar algo tan complejo como una vacuna contra el COVID con esta tecnología, ¿no? Las de Pfizer y la de Moderna. Estamos hablando que es tecnología genética de última generación, que es experimental y que es costosa además. Decirte, Adrián, que mientras hablamos con vos, hay un tuit del presidente de la Nación argentino que dice: desde un principio, incluso en el G20, he remarcado que es imperioso que las vacunas sean de bien público. Reitero nuestro compromiso con promover un sistema efectivo de concesión de licencias. Bueno, zaraza, dice el presidente de la Nación. Una muy cortita, y porque me tengo que ir a la pausa, Adrián, ahí estamos viendo el tuit del presidente de la Nación. Hoy trascendió que Horacio Rodríguez Larreta iniciaba algún tipo de negociación con el gobierno de los Estados Unidos para conseguir vacunas. ¿Hay algo de información oficial al respecto? No hay información oficial, pero sí es muy importante remarcar que Pfizer, justamente antes de que Biden hiciera este anuncio, dijo que va a buscar la aprobación definitiva. Ahora tienen una aprobación provisoria de la FDA, ¿no?, para su vacuna, lo que implica que la vacuna se va a poder vender y que no se va a usar el esquema de venta de estado a estado que se está usando ahora con la aplicación de emergencia, sino que se va a poder vender a empresas, a gobiernos locales y a particulares también. Esto cambia mucho las reglas de juego y esto sería a partir de fin de mes. Entonces, de una manera u otra, el escenario que tenemos ahora de negociación de Estado a Estado parece condenado al cambio, ¿no? A cambiar hacia una negociación más directa, tanto con gobiernos como con particulares. Bien. Un placer como siempre, Adrián. Nos encontramos seguramente en la programación de 24. De nuestra parte, breve, última, pequeña pausa y cerramos con nuestra mesa toda la información. Señor Nacho Ortelli, cuéntenos una información más para dicho esto, por favor. Señor Ortelli.
Luis, ¿ahí me escuchás? Ahí te Hola. escuchamos perfectamente, como corresponde. Bueno, Sí. bueno, Luis, Larreta prepara un viaje para el segundo semestre a Nueva York. Un poco lo habías consultado a Adrián Sack. Quiere tener un gesto, mejor dicho, con el gobierno nacional en medio de tanta tensión. Va a intentar traer vacunas. Desde la ciudad bajan las expectativas respecto a cuándo pueden llegar a cerrar un acuerdo, pero sí que Larreta va a hacer el intento. De hecho, uno de los mensajes que envió Larreta fue: no hay peor gestión que la que no se hace, así que lo vamos a intentar. La idea es ayudar al gobierno nacional. Hay en este gesto un palo por elevación al presidente, que en su momento le había pedido, bueno, si tan fácil consiguen vacunas, tráiganlas. Iría a Nueva York y a Washington, objetivos Pfizer, Johnson & Johnson, Luis. Bien, eso serían las negociaciones. Bueno, recordemos que Johnson & Johnson es la única vacuna que hasta ahora tiene una sola dosis y que fue la más buscada por aquellos que viajaron, de hecho, a los Estados Unidos para poder saber de este tema. Martín, ¿qué información nos queda dar? Nos queda contar, Luis, lo que prometimos al principio, los otros reclamos de Juntos por el Cambio tras el fallo de la Corte para que en distintos lugares del país también haya clases presenciales. Hay 2 distritos de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, que tienen causas iniciadas en la justicia. Una es el municipio de Vicente López, a cargo de Jorge Macri, que lo inició ya con el primer decreto de clases virtuales de Alberto Fernández. Y después del fallo de la Corte hizo ayer a última hora una presentación en la justicia en la que pidió que por lo menos vuelvan las clases presenciales en aquellos lugares que dependen, aquellas escuelas que dependan directamente del municipio, y presentó un plan de testeos, de transporte para en estos casos puntuales de su municipio. También San Isidro tiene un reclamo iniciado con una característica: es un reclamo que ya está en la Corte Suprema de Justicia, pero no para que vuelvan las clases, por lo menos en esta instancia, sino para que la Corte defina quién va a tramitar este amparo: la justicia de la provincia de Buenos Aires o la justicia federal de la provincia de Buenos Aires. La justicia provincial o la justicia federal, siempre la provincia de Buenos Aires. Y el último reclamo es del PRO de Santa Fe, que presentó un amparo para que en la provincia también haya clases presenciales. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dispuso que haya por lo menos una semana de clases virtuales, adhiriendo parcialmente al último decreto de Alberto Fernández. 2 últimas informaciones que tenemos que dar. La primera la trae Mariano Yese. Contanos, Mariano. Bueno, vos sabés que la provincia de Buenos Aires endureció el tema de las multas por aquellos que violan este momento de restricciones. Puede llegar a 4.300.000 pesos, que equivale a 500 salarios mínimos vitales y móviles. Esto es parte de un decreto que fue aprobado en enero del 2021 y se está instando a los municipios a adherir a esto, porque en definitiva son quienes tienen el poder de policía, ¿no? para parar a la gente. Y un dato, Luis, a tener en cuenta: si a vos te para la policía no te puede cobrar multa, ¿no? En todo caso, le da intervención a la justicia, elaborarán un acta si estás circulando fuera de horario, si estás realizando una fiesta clandestina, si te denuncian porque hay un encuentro social, ¿no?, en un domicilio. La policía no te puede cobrar la multa, ¿no? Comienza un proceso que puede derivar en eso, ¿no? Última suya, señor Pablo Winocur. Brevemente, el gobierno está preparando el proyecto de ley para que le deleguen facultades al gobierno, al Poder Ejecutivo, para aplicar las nuevas restricciones. ¿Cómo va a ser el proyecto? Se está redactando en este momento. Se podría llegar a presentar hacia el viernes o inicio de la próxima semana. Lo importante, entraría por el Senado, porque es en la Cámara donde el gobierno tiene mayoría, el oficialismo tiene una mayoría más holgada, y luego pasaría a negociar en la Cámara de Diputados. Seguramente el proyecto se va a amparar en lo que tiene que ver con las métricas alemanas de los indicadores epidemiológicos para saber cuándo se restringe la actividad y la educación en una determinada provincia o territorio. Seguramente esto va a ser el debate de la semana que viene. Caballeros, muchas gracias a ustedes, especialmente a los que nos están haciendo el aguante. Estoy hablando de Mariano Yese y Pablo Winocur. Un gusto, los veo siempre. Le deja un abrazo muy especial, Mariano, a Babi Echecopar, la superestrella de A24. Es un
un tipazo, estuvo el domingo con nosotros en Debo, así que le dejo un gran abrazo también a Pablo. Señor Ortelli, señor Angulo, los veo mañana aquí en Dicho Esto. Quiero agradecerle mucho a toda la gente de técnica por permitirnos hacer esta transmisión en situaciones muy especiales. Un beso para Rosario, que se está recuperando. Se quedan en la continuidad de A24 con Mangel. Luego, como les dije, Babi Echecopar. Señores, será hasta mañana. Soy Luis Novares.